¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bien, muy bien. Bueno, hemos pasado unas semanas que fueron bastante caóticas para algunos, pero muy movidas, por cierto, para gran parte del país, sin dudas, esperando una resolución durante esta semana que, bueno, para muchos terminó siendo todo lo contrario, para muchos otros, bueno, que terminaron festejando también lo que pasó, ¿no? Bueno, la política argentina es demasiado dinámica y por eso está costando tanto comprender este esquema parlamentario actual, ¿no? Con un oficialismo que tiene menos del 10% del Senado, que tiene menos del 20% de la Cámara de Diputados, con muchos legisladores que están haciendo sus primeras armas en este proceso y, por supuesto, con un cuadro de debilidad parlamentaria muy importante. En ese contexto, la historia reciente dice que la ley conocida como ley ómnibus, que en realidad lo que técnicamente es la ley bases, se ha convertido en una especie de ícono de la discusión política contemporánea. Empezó siendo un proyecto más grande, terminó ajustándose con el retiro de algunos capítulos y la semana pasada consiguió una aprobación bastante contundente en términos de votos en lo que fue la definición del apoyo en general al proyecto de ley. Hay que decir que estamos hablando de la posibilidad de la media sanción de una ley, porque claro, todavía falta que pase por la otra Cámara. Le tocaba el turno esta semana a la discusión artículo por artículo, y el proceso de ayer terminó, lamentablemente, con una dinámica que vuelve a romper la tradición política argentina, ¿no? Que es suspender el tratamiento de una ley en la discusión artículo por artículo, por un fenómeno que evidentemente estaba fuera de los cálculos de la política tradicional y también de la nueva política. En ese contexto se abren un montón de alternativas ahora, ¿no? Más allá de las interpretaciones que se pueden hacer respecto a si estuvo bien, estuvo mal, si fue falta de pericia del oficialismo, si fueron trampas que se hicieron desde la vieja política, lo cierto es que ahora hay como un escenario abierto que tiene una definición estrictamente política. Si esto va a terminar en el nuevo tratamiento de la ley, empezando desde cero, si esto va a significar una revisión parcial de lo acordado hasta aquí, si se va a dividir la ley ómnibus en nuevos tramos para volver a tratarla paso a paso, o si eventualmente, como se dice por ahí, existe la chance de que esto termine en manos de un plebiscito. No lo sabemos, es una decisión política que está en manos del presidente de la Nación y por supuesto hay un montón de conversaciones en estas horas para ver si puede haber una resolución que sea un poco menos cruenta que terminar de esta manera, ¿no? ¿Qué tal, Méndez? Buenas noches. Ahora, hablaste o mencionaste la posibilidad de un plebiscito. Plebiscito que, si no pasa por el Congreso, no será vinculante, y además del contexto en el que se vive la Argentina, donde escuchamos justamente a las autoridades decir no hay plata, el gran gasto que se podría generar en caso de llamar a un plebiscito a nivel nacional. ¿Cree que es una herramienta que puedan llegar a utilizar? A ver, es una herramienta política. Evidentemente el presidente de la Nación tiene la percepción de que mientras tenga cierto nivel de apoyo popular, está en condiciones de llevar adelante reformas. Bajo esa lógica, el plebiscito es una herramienta, no necesariamente una herramienta de orden legal, porque no genera necesariamente una vinculación con el resultado, pero por supuesto parece bastante más difícil resistirse al avance de una ley si hay un plebiscito como resultado contundente. Vos me preguntás mi percepción, yo creo que ese no va a ser el final del proceso, pero por supuesto ya nos equivocamos demasiadas veces en este camino con las estrategias de Javier Milei y del oficialismo actual. Lo razonable sería que existe la posibilidad de seguir avanzando en parte o en todo con lo que se conoció como la ley ómnibus, ya sea que la desglosen en varios tramos o ya sea que volvamos al modelo original. Lo que sí es cierto es que lo de ayer no fue un paso inocuo y va a tener consecuencias y tiene consecuencias políticas. La gente está en una circunstancia económica compleja, con poca paciencia, pero también con poca paciencia con la política, y me parece que ayer, y esta es una opinión absolutamente personal, creo que la política tradicional es la que volvió a perder en la estocada. Me parece que la lectura de que Javier Milei tropezó es una lectura con un paradigma viejo que no se ajusta a lo que está pasando en la Argentina de hoy. Claro. Tiene que ver con un análisis tradicional de la política que me parece que para nada
engancha con lo que está ocurriendo en la calle. Ese cansancio del electorado, del pueblo, ya se vio justamente en las urnas cuando Javier Milei terminó resultando presidente de la Nación, cuando recién hacía 2 años empezaba a aparecer como figura política, si se quiere, y creo que ahí también cabe el análisis. Pero si hablamos puntualmente de esto y de los meses ya que está teniendo Javier Milei, que todavía son pocos, pero para lo que hizo ya es un montón, ¿cómo se lo está viendo si queremos traspasar un poquito las fronteras de la Argentina a nivel internacional? ¿Impacta de mala manera? ¿Impacta de buena manera esto que se rechace? ¿Cómo se lo ve o cómo se lo está viendo hoy por hoy? Habrá que ver qué lectura hace la política internacional. Hoy Javier Milei está de moda y es un personaje interesante por lo exótico, por lo extraño del resultado electoral en Argentina, por sus declaraciones, por lo que fue el discurso de Davos. Digo, es un personaje con algunas singularidades que llaman la atención, y el mundo político en general, no la sociedad, porque el planeta no está mirando esto, pero sí la política internacional, encuentra en él alguna cuota de inspiración respecto a animarse a pasar las fronteras de los discursos políticamente incorrectos. Después esto se va a terminar midiendo en términos de resultados, ¿no? Pasará a ser un genio o una persona que no está en sus cabales según cómo termine el proceso, y no necesariamente por lo que está diciendo o lo que está pensando. Creo que por ahora es un fenómeno interesante para la política internacional. No creo que haya una lectura negativa de lo que pasó ayer, porque de alguna manera también se lo ve como el mecanismo de anticuerpos que tiene la corporación política para impedir modificaciones. Si uno se pone a mirar el fino de la votación de ayer, todavía parece bastante difícil encontrar explicaciones de por qué algunos votaron en contra, ¿no? Claro. Es decir, hay un bloque que votó en contra y sabemos por qué votó en contra. Pero hay legisladores que votaron en contra incisos o artículos de escasa relevancia en el contexto de la ley, digo, ¿no? Uh-huh. Si votaron a favor en general, no se entiende muy bien por qué votaron en contra en particular, en artículos que inclusive no son demasiado explícitos, sino que son muy genéricos. Uh-huh. Y creo que ahí es una demostración más de que hay un sector de la política argentina que le tiene un poquito de miedo a cambiar las reglas de juego, digamos, ¿no? Y que se siente más cómoda o en zona de confort no tocando nada. Ahora, ¿cómo analiza también, digamos, la interpretación de los distintos espacios? Salió un comunicado por parte de la UCR que apuntó contra la incitación a la violencia del presidente Javier Milei después de todas estas acusaciones de traidores, enemigos de la Argentina, por parte del mismo presidente. Mira, mi sensación es que esa es una discusión endogámica, puertas adentro de la partidocracia, que no tiene absolutamente ninguna conexión con lo que le pasa a la gente. A la gente no le preocupa mucho este tipo de pirotecnia discursiva. La gente tiene su propia realidad y estamos demasiado cerca de lo que fue la elección de la segunda vuelta de noviembre. Es decir, si esta conversación la tuviéramos en septiembre o en octubre del 2024, tendría una lógica. Pero que la estemos conversando en los primeros días del mes de febrero, y es muy difícil refutar una decisión popular que tiene pocas semanas. No importa si lo que está planteando Javier Milei está mejor o peor, no hago una disquisición al respecto, tengo una opinión personal sobre el tema, pero digo, lidiar con la voluntad popular a menos de 60 días de iniciar el mandato es un poco disparatado. Sí, convengamos 60 días con cambios bruscos, Alberto, porque si bien todos hablamos del poco periodo que lleva Javier Milei, hubo medidas muy fuertes en este tiempo que no se pueden negar. Pero que él lo había anunciado también. Él había dicho en época de campaña. Claro, exactamente. Este es el punto. En Argentina es muy difícil leer esto porque estamos muy acostumbrados a que la política haga trampas, ¿no? A que el discurso sea uno y la acción sea otra. Cuando el presidente de la Nación hace algunas de las cosas que hace, no todas, por cierto, en línea con lo que dijo, y a ver, cuando él decía que había que privatizar las empresas del Estado y le preguntaban en una entrevista cuáles, y él decía todas, y entonces, ¿cómo estamos discutiendo si YPF está o no en la lista de las privatizaciones, si deben sacar más empresas o no? Porque no estamos hablando de una persona que ahora se le ocurrió eso, sino que estamos hablando de alguien que en campaña dijo eso, y que tiene por lo menos a priori una legitimidad de origen. Después, por supuesto, habrá que ver cómo se maneja esto en el tiempo, pero cuesta mucho explicarle a la sociedad por qué algún sector de la política, que dicho sea de paso, promovió el voto a Javier Milei en la segunda vuelta, porque esto también hay que decirlo. Muchos de los que votaron en contra
no forman parte de Unión por la Patria, ni forman parte del bloque que votó el 44% en la segunda vuelta, sino gente que promovió explícitamente el apoyo a Javier Milei en el balotaje. Sí. Entonces, eso también cuesta explicar. De hecho, yo creo que los que tienen que explicar están de ese lado del mostrador, claro, porque tienen que explicar su propia consistencia, no la consistencia de Milei. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con las ideas del presidente de la Nación. Lo que no puede estar es empezar a cuestionar de si el artículo tal o el artículo tal otro, o si el nivel de reformas que quiere hacer el presidente es muy exigente o es menos exigente, o si sus formas, o si su carácter o su temperamento, porque eso no es lo que está en conversación. Y además porque muchos de los sectores que están hoy autorreferenciándose en un lugar, entre comillas, de jueces de la República, no fueron jueces de la República en el momento que lo tenían que hacer. Voy a dar un ejemplo muy contundente. La famosa discusión sobre las facultades extraordinarias, sí, la están dando personas que votaron facultades extraordinarias antes. Sí. Y le votaron facultades extraordinarias a varios presidentes en el pasado, no a uno solo. Entonces la pregunta es, ¿qué les pasó? ¿Les agarró un ataque de republicanismo repentino ahora? Porque en muchas ocasiones votaron facultades extraordinarias y a presidentes de escaso éxito político y escaso éxito efectivo. Entonces están cuestionándole a este presidente. Ojo, a mí no me gustan las facultades extraordinarias, lo aclaro, ¿no? En términos de preferencia personal, pero hago análisis político. Sí. En el análisis político digo, ¿cómo explica un partido político que siempre votó facultades extraordinarias que ahora no quiere votar facultades extraordinarias porque le parecen un exceso? Que le parecen un exceso ahora, pero no le parecían un exceso antes. Entonces, esas son las cosas que la política tradicional no le puede explicar a la sociedad, y la sociedad, con todo derecho, dice, acá hay gato encerrado, acá hay algo que no me están diciendo. No son las facultades extraordinarias lo que están discutiendo los que dicen que no. Están discutiendo otra cosa. Y efectivamente están discutiendo otra cosa, ¿no? Claro. Claro, y la discusión así podría continuar. De hecho, en su momento también se habló de cuál sería el impacto si ahora, después de que, bueno, Milei justamente dijo, levantamos el proyecto de ley, ¿qué va a pasar con los DNU? ¿Qué va a pasar, Alberto, con los DNU? ¿Qué podría pasar de aquí en más? Depende mucho. Nosotros sabemos que en Argentina la cuestión jurídica tiene dos aristas, una arista técnica y una arista política. En la arista técnica, si la justicia quisiera haber opinado, ya habría opinado, no lo hizo. Es decir, hasta ahora lo que tenemos es una justicia que está esperando que se dirima la cuestión política, y una vez que se dirima la cuestión política decidirá, como ha pasado en la historia política argentina tradicional, hay que decirlo. Hay muchos fallos de la Corte Suprema que han tenido que ver con la decisión política. Voy a citar uno, la famosa devaluación, la precificación asimétrica en tiempos del 2001, la confiscación de los depósitos, la confiscación de las FJP. Sí. Todas estas cuestiones terminaron en la Corte y no tuvieron una resolución jurídica, tuvieron una resolución política. Mi sensación es que la Corte o la justicia, si lo queremos ver en términos más amplios, van a fallar en favor o en contra del DNU según cómo termine esta disputa política. Y lo van a hacer después de que se dirima el tema de la ley ómnibus. ¿Y allí qué postura cree que puede tomar el gobierno? ¿Va a respetar, digamos, esta institución, la justicia? No tengo razones para pensar que no la va a respetar. Lo que sí tengo claro es que el gobierno tiene dentro de su marco de acción en el Poder Ejecutivo un montón de cuestiones. A ver, hay algunas de orden práctico que ya están en ejecución. Para reducir el gasto público, este gobierno, el 70% de la reducción que hizo ni siquiera depende de la ley ómnibus. Depende de decisiones administrativas. Y lo está haciendo. En la provincia de Misiones o en todas las provincias del país, ¿cuántos cargos se designaron de las oficinas de Nación en provincias? Claro. Poquísimo. ¿Por qué? Porque es una potestad del Poder Ejecutivo, no es una potestad del Parlamento ni de la justicia. Entonces, el gobierno ya está haciendo lo que dice que quiere hacer. Por supuesto que hay reformas que dependen del Parlamento, las privatizaciones, por ejemplo, y un montón de otras que están en la ley ómnibus y otras tantas de regulaciones que están en el DNU. Bueno, el presidente verá si insiste o no, si las envía al Parlamento con otro formato, si las vuelve a plantear. Tiene todavía demasiado arsenal parlamentario para hacer. Voy a dar un ejemplo. Si el DNU cayera, en desgracia, porque es inconstitucional, sí, el presidente podría mandar cada una de las leyes que están contenidas dentro del DNU al Parlamento para que sean tratadas.
ya sea en el formato de ley ómnibus, ya sea en el formato de ley 1 a 1. Claro. Tanto que dicen muchos dirigentes políticos que están de acuerdo con muchas de las reformas que están en el DNU, bueno, las podrían votar entonces tranquilamente, ¿sí? Alberto, no queremos sacarle más tiempo porque de hecho ya le sacamos más del que estábamos previsto. Le agradecemos un montón el tiempo que nos aporta, que nos da para charlar y entender un poquito mejor lo que está pasando a nivel político en la Argentina y lo que termina impactando también en la vida de todos los argentinos al fin y al cabo. Así que muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y a las órdenes como siempre. Gracias, muchas gracias.